Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en el timón hasta las 11 de la noche con la señora Cecilia Bouflé. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Agotada, ¿esta hora? ¿Agarra algo usted? ¿Va a algún cargo? No, yo no. Yo tampoco, yo tampoco, efectivamente. Bueno, okay. ¿Qué día, cantidad de noticias. ¿Usted pensó que el paro era la noticia del día? Sí, no. Que el acuerdo con el fondo era el acuerdo con el fondo era, obviamente, ¿no? Bueno, por supuesto, una jornada muy impresionante que empezó bien temprano con la noticia del alejamiento del ahora ya expresidente del Banco Central, Luis Caputo, y la llegada de Guido Sandleris, quien era el número 2 de Nicolás Dujovne al Banco Central. Pero me parece que la noticia central es que se confirmó que mañana se anuncia el nuevo acuerdo con el fondo. Un pajarito me dijo que son 37.000 millones de dólares que van a estar disponibles para todos los vencimientos del año que viene. Así que hay que jugarle al 37. Vamos a ver si esto se confirma. Habló el presidente Macri desde Nueva York en conferencia de prensa con el ministro de Economía. Se confirmó que se viene el esquema de bandas de flotación cambiarias. Eso lo dijo Dujovne a los periodistas, lo volvió a decir hoy. Y bueno, por supuesto, los mercados empezaron complicados con la noticia de la salida de Caputo, que era un hombre que generaba, obviamente, mucha confianza, pero realmente las cosas terminaron bastante mejor de cómo habían empezado. El dólar un poquito más cerca de 39 hoy, pero los bonos argentinos se sostuvieron y recuperaron al final mucho las acciones. A las acciones y a los bonos les fue bien, al dólar más o menos, ¿no? Y bueno, 2% arriba. Porque todavía no está muy claro qué es lo que es esta cuestión de la banda de flotación cambiaria, ¿no? Le mandamos un abrazo muy grande al Beto Valdés, a nuestro columnista político, que hoy se está reponiendo de una pequeña intervención. Ojalá que se reponga. Mirá, como me impecable. Yo, El señor se operó el miércoles pasado, impecable acá. El martes que viene está el Beto acá. Le mandamos un saludo y nos vamos a la mesa. Y nos vamos a la mesa, sí señora, cómo no, efectivamente. Porque la verdad que tenemos cantidad de cosas para contar, ¿no? Hoy, ¿no? Me decía hoy tempranito en la radio, allí en Millennium, me decía Beto Valdés que, bueno, en alguna medida se ha dado, Cecilia, algo que no se suele dar en política, que es esto de que el que saca no pone, ¿no? Generalmente, claro, acá aparece el superministro ahora Dujovne, al que habían rifado hace 2 semanas, cuando lo estaban llamando a Melconian, ¿no? Eso también es una ingeniería política del presidente Macri muy particular, ¿no? Lo habían rifado prácticamente hace 2 semanas, hoy es el superministro que aparentemente lo corre a Caputo y lo pone a Sandleris, ¿no? O es la Lagarde acá. Claro, el punto ahí es si el superministro es Nicolás Dujovne o el superministro es Christine Lagarde, ¿no? Y bueno, viste cómo es en el fútbol, el que trae la pelota es el que finalmente el dueño de la pelota pone las reglas, es el que juega y el que se pone de número 10, ¿no? Y finalmente parece que eso es lo que terminó disparando la salida de Luis Caputo, ¿no? El Toto Caputo se termina yendo porque el Banco Central, el Fondo Monetario, quiere unas condiciones para operar en el sistema monetario distintas de las que él quería. Claro, eso también se va a clarificar un poco en las próximas horas. Hoy le preguntaron los periodistas al presidente Macri, que estaba al lado de Dujovne, que en un momento dado el presidente dijo, ven que dicen que no tengo ministro de Economía, mirá qué ministro de Economía tengo, dándole un poco la derecha. Y Dujovne dijo, sí, no podemos dar detalles, hay mucho misterio alrededor de este tema de las bandas de flotación cambiaria. Un economista de mucha experiencia que estuvo alguna vez en el Banco Central, hoy me decía a la tarde, tal vez en realidad esto de las bandas cambiarias es una simulación para, en definitiva, decir que ya el Banco Central no interviene. Es decir, vamos a aclararlo un poco, es decir, ya hemos tenido alguna vez en Argentina. Banda de flotación cambiaria quiere decir que el Banco Central, supongamos, no sabemos el dato, pero supongamos que el Banco Central dice, bueno, a 42 pesos vendo, a 36 pesos compro, como para dar una certidumbre. Pero tal vez en realidad la noticia es que el Banco Central ni compra ni vende, porque en el medio no interviene.
Y como las bandas de flotación son móviles, eso sí está confirmado, claro. Y bueno, si eventualmente el mercado se pone tomador y la gente quiere otra vez sacarse los pesos de encima y comprar dólares, y bueno, el Banco Central podrá decir, bueno, ahora a 45 vendo y a 40 compro. Y si el mercado baja, el Banco Central dice, bueno, otra vez a 41 vendo y a 35 vendo. En realidad, lo que hace el Banco Central es ni comprar ni vender, que es lo que pide el Fondo Monetario. Es lo que en definitiva quiere el Fondo Monetario. Sí, la primera discusión... Tiene una lógica, ¿no? No es que la quiera defender a la Lagarde, y si no la defiendo a la Lagarde, no tengo ningún problema. El fondo dice, che, yo pongo la plata. Ahora, la plata, esos 37.000 millones de dólares que vienen, muy importantes eso, ¿eh? Sí. Eso que viene para todo el año que viene, es para que Argentina tenga el dinero para pagar sus compromisos de deuda. Sí. No para que le venda los dólares al mercado. Y ahí es donde lo acusaban a Caputo, ¿no? Claro. Caputo dicen que, bueno, desde que se cayó el acuerdo con el Fondo Monetario anterior, digamos, desde que se anunció una renegociación del acuerdo, lo que vimos todos es que Luis Caputo empezó a intervenir en el mercado cambiario, algo que hasta ese momento no hacía, digamos, que estaban estas licitaciones transparentes y demás, con las reglas que pedía el central. Lo que pasa todos pensamos que eso era un acuerdo con el Fondo Monetario, lo que terminamos de saber ahora es que era más decisión propia de él mientras no había acuerdo claro, pero también controlar el tipo de cambio. Claro, pero los muchachos del mercado dicen algo que también es cierto. Dicen, che, si Caputo no vendía dólares para frenar el mercado, y por ahí Macri ni llegaba a Nueva York. Sí. Entonces, digamos, acá hay muchas verdades. Aquí absolutamente. Hay muchas verdades. Absolutamente. ¿No? Porque se dice, rifó 15.000 millones de dólares Caputo. Pero si no, el dólar se iba a 60 mangos. Si no lo rifaba, ¿cuánto vale hoy un dólar? Y claro. Cómo le va a una pyme, y cómo o sea, todos los que creen que se protegen, digamos, con la ecuación distinta. Sí. Ahí también lo que me decían es este acuerdo y este sistema de bandas no es el que buscaba originalmente el Banco Central, digamos, quería una intervención más... El de Caputo. El de Caputo, claro. No es ese. Ahora, es el acuerdo posible. Claro, si las reglas no eran estas, el acuerdo no era posible. Y dicen que la semana pasada se generó mucho malestar. Hay una especie de regla en este sistema de bandas. Se aplicó en Colombia, por ejemplo, se aplicó en Israel, donde el Fondo Monetario te autoriza a intervenir si el tipo de cambio devalúa, voy a decir un número cualquiera, más de 2% en un día, claro, o más de 5% en una semana, o más de 20% en un mes. Si cualquiera de esas situaciones se cumple, vos podés salir a intervenir. Sí, acá es clave. Acá el Toto Caputo salía a intervenir desde temprano a la mañana, antes de ver qué pasaba en el día, digamos, rompió esa regla del fondo. Claro, claro. También es cierto que los bonos argentinos en el mes de agosto empezaron a cotizar a precio de default, que es lo que se rumoreaba, que en un momento dado Caputo lo ve al presidente y le dice, mire, presidente, los bonos están cayendo a pedazos, el acuerdo con el fondo que negoció Sturzenegger y Duhovne hay que renegociarlo, se necesita más plata. Y posiblemente en ese punto los del fondo dijeron, bueno, vamos a darle más plata, pero traenos un equipo que sea el que después maneje el acuerdo. Y también ahí estaban las versiones de que efectivamente había temas personales que lo estaban empujando a Caputo a no seguir, digamos. No nos olvidemos que él viene con la salida del default, con la salida del cepo, el blanqueo, la pelea con Alfonso. Sí. O sea, él viene acumulando una larga historia, ¿no? Ahora, también es cierto que mirando para adelante, que es lo que a nosotros nos interesa, obviamente, acá es clave la tasa de interés, porque para que el dólar no se vaya al techo de la banda, es decir, para que no haya demanda de dólares, suponete, a 40 pesos. Si el techo de la banda es 40, que no esté todo el día comprador a 40. Entonces vos tenés que poner una tasa de interés que haga que los muchachos vendan. Y ahí es un poco esta historia de que en alguna medida vuelve esto de el dólar contra la tasa. Ahora, si la tasa no le gana al dólar, tampoco hay posibilidad de estabilizar el mercado cambiario, ¿no? Y ahora, ¿no queda con una banda de flotación móvil, pero con precios
explicitados y una tasa de interés altísima, ¿no es la fiesta de la bicicleta financiera después de tanto criticar la bicicleta financiera? Bueno, me gustó la de Matías Tombolini, que dice: esto ya no es una bicicleta financiera, esto es una motoneta financiera, dijo, ¿no? Spinning, ¿viste? Claro, los que van a fondo. Pero en alguna medida también es cierto que la inflación está en 45%, siendo optimistas. Entonces, ¿cuánto querés que sea la tasa de interés? Por supuesto que todos quisiéramos que la tasa bajara. Lo que pasa es que ahí también se plantea algo, ayer lo comentaba muy bien Carlitos Pañi en su programa de televisión, que es que, claro, muchos inversores le preguntaron a Macri, bueno, pero la clave del equilibrio fiscal es que la recaudación no se caiga. Y para que la recaudación no se caiga, tiene que reactivarse la economía. Entonces, con déficit cero, ajuste de obra pública y tasas de interés por las nubes, por ahí la recesión continúa. La respuesta de los promercado es: bueno, no hay peor escenario que la inestabilidad cambiaria. Claro. Vos tenés que empezar por estabilizar el mercado. Y después vemos. Así que, ahí, claro, de una cosa de la que se habla poco, o que es más técnica y demás, todos miramos el dólar, es el asunto de los agregados monetarios, ¿no? Esta idea de que los agregados van a crecer muy por debajo de la perspectiva de inflación del año que viene, digamos, tendiendo lo más parecido a cero. O por lo menos de aquí hasta fin de año, ¿no? Sí, es decir, y para el año que viene también. Claro, lo que sería, dicho en castellano, la cantidad de pesos disponibles para atacar el dólar o para atacar los precios, es decir, para que eso, porque en definitiva, si la inflación continúa, si el déficit fiscal continúa, si el gasto público, que es la madre de todo este problema, no se achica, no hay banda cambiaria que te salve, ¿no? Claro, yo hoy le preguntaba a alguien que ha estado muchos años en el Banco Central y que conoce mucho, ¿cómo haces para que no esté todo el tiempo en Argentina operando sobre el tope, sobre el techo de la banda, ¿no? Y me decía, dejando que con no la haya... tasa. y si no hay un peso en la calle. Claro, y ofreciendo... Básicamente no dejando un peso en la calle. Efectivamente. Entonces ahí va a haber una política muy restrictiva que apuesta a que la recesión quizás sea más profunda, pero más corta. Bueno, ¿no? A propósito de la calle, hemos tenido 48 horas con la calle bastante enfervorizada. Tal vez el dato más positivo, por ponerle una mirada positiva a lo que fue el paro de hoy, es que no hubo episodios de violencia, ¿no? Sí. Es decir, y que la circulación... El que quiso trabajar pudo trabajar con las dificultades del paro de transporte, ¿no? Absolutamente, ahí pero bueno. El compañero Roberto Fernández de la UTA se volvió a anotar digamos, en alguna medida, un punto en el sentido, en la interna sindical, y bueno, el paro de transportes es lo que define el paro, ¿no? Sí, no absolutamente. Ahí también, bueno, los accesos estuvieron, salvo un rato en el puente de Pueyrredón temprano a la mañana, el resto, todos los accesos a la capital estuvieron abiertos, liberados. Los bares, por lo menos en el centro de Buenos Aires, bares, restaurantes, supermercados, no hubo un activismo sindical contra las empresas que quisieron trabajar. Eso me parece que es importante. Hoy viene Luciano Laspina, va a estar con nosotros ahora en un segundito aquí en la mesa. Es una de las principales espadas del gobierno en el Congreso. Absolutamente. Porque en alguna medida, esto lo planteaba Beto Valdés ya la semana pasada, acá lo que importa saber es si toda esta efervescencia de los duros de la oposición, que lo visitaron hace un ratito, no hace un ratito, ayer o anteayer a Sergio Massa, ¿no? Sí. Es decir, si el hecho de que ganen los duros no va a complicar la negociación con el peronismo en el Parlamento. Porque ¿qué es lo que está diciendo Moyano, Palazzo, la CGT? Está diciendo, el peronismo no debe aprobar este presupuesto. Es decir, está enrareciendo esa discusión, ¿no? Y es ese mismo espacio que presionó a la conducción de la CGT a este paro. Digamos. A la CGT le costó mucho tomar la decisión de este paro, pero ese grupo es el que lo fue corriendo, digamos, por izquierda todo el tiempo y presionando todo el tiempo para que terminara hoy un paro que se anunció en un contexto completamente distinto al que era hoy, al que ocurría hoy, porque tiene más de un mes de anunciado este paro hasta que efectivamente
finalmente se concreta, ¿no? Muerto el rey, viva el rey, ¿no? ¿Quién es Guido Sandleris? ¿Quién es el nuevo? Sido un habitué ha sido un habitué del timón, ¿no? Ha venido varias veces a El Timón. Sí, lo vamos a volver a invitar, a ver si viene ahora como presidente de Banco Central. No sé si es va a ser un poco tan más fácil, difícil. Pero sí hay que reconocer que Luis Caputo fue un tipo muy abierto, tanto como secretario de Finanzas. Mirá que algún tiroteo tuvimos en su momento en términos de discusión económica, y siempre fue muy abierto, siempre estuvo dispuesto a levantar el teléfono, a hablar con nosotros. Hoy te diría que el principal comunicador del gobierno, tanto que se habla de la comunicación, etcétera, fue el propio Luis Caputo, que ya renunciado, llamó a los bancos locales, a los bancos internacionales, habló con el periodismo especializado. Bueno, acá no hay ningún secreto, yo recibí un llamado de él, y él de alguna manera lo que dijo es: muchachos, si yo me voy es porque estoy seguro que hay un buen acuerdo con el fondo, que las cosas van a salir bien. El propio presidente habló de Caputo en términos de un hombre que tuvo un gesto patriótico, es decir... Que no quería asumir ese rol, sino que ahora, también hay que decir que Guido Sandleris es un tipo muy querido en el ambiente, es casi un hippie en el Banco Central, ¿no? Es decir, un tipo muy abierto, incluso creo que está diplomado en la Universidad de Columbia, tuvo un máster en la London School of Economics, de donde viene Martín Lustó y tantos otros. Pero ¿quién es Sandleris? ¿Qué se sabe? Claro, bueno, Guido Sandleris estuvo en la función pública, estuvo primero en la provincia de Buenos Aires. Claro, del equipo de Lacunza, claro, entró al gobierno del PRO en el equipo de Hernán Lacunza. Fue al equipo de Nicolás Dujovne cuando llega Dujovne al Ministerio de Economía, no es heredado de la gestión de Alfonso Prat-Gay. Claro, y ni siquiera era el número 2, porque el número 2 era, ¿te acordás? Galiani. Sebastián Galiani. Es también un buen agente, pero más áspero que digamos, ¿no? Y Galiani creo que ya... Galiani vino vino de Estados Unidos, tiene un rol hoy académico, de investigador y demás. Vino a hacer supuestamente la reforma tributaria, hizo la reforma tributaria y en febrero de este año anunció que en junio volvía a tomar su posición en los Estados Unidos. Su familia había quedado allá, no había venido nadie. En la relación con Mauricio Macri, con el presidente Macri, Sandleris tiene un elemento que lo acerca más que el Toto Caputo, que es fanático de Boca. Sandleris es un fana de Boca. Es cierto, es un fanático casi de Boca. Tan enfermo como el presidente, digamos, efectivamente. Y él asumió ese rol de viceministro y de secretario de Programación Económica. Era un poco el que miraba los números y miraba los renglones del presupuesto también ahí para ver cómo se avanzaba. Estuvo muy activo en redes sociales cuando fue el debate sobre la legalización del aborto, tanto él como el ministro Dujovne, ¿no? Pero especialmente Guido Sandleris, ¿no? Sí, ahí está. Mira, las mujeres y el equipo verde tiene ahí dos cosas para celebrar: que llega una mujer al Banco Central, porque la vicepresidenta segunda del Banco Central es Verónica Rapoport, también una economista académica que viene de Londres y que va a asumir esa posición, y Guido Sandleris como presidente del Central. Los dos habían sido muy activos en redes sociales pro legalización. Claro, una curiosidad también para los que somos un poquito más viejitos que Ceci, es que hoy prácticamente el equipo económico está integrado por quienes eran los juniors del equipo de José Luis Machinea durante la administración de la Rúa. Por supuesto, era otra Argentina en ese sentido, pero bueno, en última instancia, Nico Dujovne, Guido Sandleris, Verónica Rapoport, creo que Rodrigo Pena también. Falta Marina Dalpolleto, porque en realidad todos vienen, todos fueron arrimados por quien era el cerebro gris de José Luis Machinea, que es nuestro amigo Miguelito Miguel Bain. Le mandamos un gran abrazo a Miguel también. Sí, ¿no? Uno de los más optimistas en este contexto. Bueno, ¿no? pues son todos amigos o todos pollos de él de alguna manera, pero uno de los más optimistas. Todos con 20 años más, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Y en una Argentina muy distinta, que hoy tiene, 100 millones de toneladas de granos que antes no tenía, un fondo monetario que en definitiva muestra que hay una decisión geopolítica de respaldar al presidente Macri. En esto Macri y toda la Argentina está recogiendo lo que nosotros nos cansamos de decir,
que fue lo mejor de la gestión Macri, por lo menos desde mi punto de vista, que ha sido la política exterior, ¿no? Y acá no hay ninguna duda, porque bueno, está López Obrador en México. No se sabe si Lula o su sucesor gana en Brasil. Está el asunto, digamos, de Venezuela. Da la sensación de que los republicanos, mirá, siempre dicen que lo peor para la Argentina han sido los republicanos, gran macana. Las grandes tragedias de Latinoamérica con Estados Unidos han sido con los demócratas, no con los republicanos. Lo que pasa es que Clinton era un demócrata que de alguna manera gobernaba como republicano, ¿no? Pero bueno, ahí mira, mencionabas a Brasil y una cosita rápida. Ayer miraba riesgo país de la región y claro, Argentina está alrededor de los 600 puntos básicos de riesgo país después de una recorrida en la que ha bajado unos cuantos puntos. Llegó casi a tocar 800. Sí, ahora, en esos casi 600 puntos básicos, el riesgo país de la Argentina duplica el de Brasil, que está al borde de las elecciones, que no se sabe si va a ganar un presidente de extrema derecha o de extrema izquierda, y en ese contexto Brasil tiene menos de la mitad del riesgo país de la Argentina. Bueno, lo que pasa es que la izquierda tiene 110 puntos. Lo que pasa es que no nos olvidemos que Lula nunca se cargó el Banco Central. Está preso por un departamentito de 100 metros en Guarujá. No se lo puede comparar a Lula con lo que fue la era Kirchner, sobre todo la era Cristina en Argentina, por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, señora, tenemos periodistas invitados. Sí, además de Luciano Laspina, que va a estar en el próximo bloque, también están Eduardo Paladino, periodista del diario Clarín, y Jaime Rosenberg, periodista del diario La Nación. Jaime estuvo hace poquito. Vamos a hablar con ellos un poco también del cambio de contexto y del cambio político y de cómo le fue finalmente a Macri en Estados Unidos, ¿no? Bueno, Macri dijo, muchachos, yo juego para la reelección, que es lo que ustedes quieren. Entonces apóyenme. Este fue un poco el mensaje, tanto para afuera como para adentro, ¿no? Del presidente. Vamos a hablar con Laspina también de eso, que algo conoce de política. Sí, sí, absolutamente. Bueno, antes de irnos a la primera pausa del timón, les tengo que decir que Telecentro es la mejor opción con el nuevo pack full. Te dan 50 megas de internet Wi-Fi para que puedas navegar la mayor velocidad en todos tus dispositivos. Además, televisión digital con más de 70 canales HD y la aplicación de Telecentro Play para que lleves tu tele y miles de series y películas a donde vos quieras, en tu celular y en tu tablet. 2.500 minutos de telefonía fija para que puedas hablar sin parar. Y como si todo esto fuera poco, con Telecentro Wi-Fi Zone podés conectarte gratis en más de 7.500 puntos Wi-Fi en la ciudad sin gastar los datos de tu teléfono. Usás el Wi-Fi de Telecentro. Todo esto por solo 1.496 pesos finales por mes. Pedilo hoy y te regalamos HD gratis por 9 meses. Llama ahora al 6380-0000 o ingresa en telecentro.com.ar. Recordá, 6380-0000. Telecentro te conecta a todo. Bueno, muy bien, señora. Estamos en Twitter y en redes sociales. Twitter, en Instagram y en Facebook. @elTimonTV nos pueden seguir a través de todas esas redes. El debate aquí en El Timón. Y en un minutito nada más está con nosotros Luciano Laspina. No se vayan. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. EcoGear, eficacia del 84,6% en la recuperación capilar. Actúa desde la raíz hasta la punta del pelo, aportando minerales, vitaminas y polifenoles. Loción fitocosmética de triple acción. EcoGear. Disminuye la caída, estimula el crecimiento del pelo y controla la caspa, sin efectos adversos. Disponible en farmacias de todo el país o en ecogear.com.ar. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. También EcoGear shampoo y acondicionador. Fundación UADE, una gran universidad.
Bueno, muy bien, aquí estamos, lo prometido. Luciano Laspina es, bueno, obviamente una de las principales espadas del macrismo allí en la Cámara de Diputados y además es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se viene la discusión del presupuesto. Luciano, un abrazo. Gracias. Así es. ¿Cómo va? Gracias por la invitación. Ha estado muchas veces con nosotros, un gran amigo, obviamente. Te hago la pregunta que te haría el Beto Valdés, en definitiva, al que le mandamos obviamente un cariño muy grande. Gran saludo. La semana que viene ya va a estar con nosotros. Todo este clima de confrontación sindical, ¿no? ¿Puede llegar a afectar el diálogo que ustedes quieren de alguna manera tener con el peronismo, con el masismo, con el pichetismo, qué sé yo, digamos, con los distintas variantes del peronismo, digamos, ¿no? ¿Y cuánto define eso respecto del futuro del presupuesto? Yo creo que no. Creo que lo que vimos hoy es, digamos, tiene distintos matices, o lo que se vio en materia de declaraciones, al menos, de sectores muy duros de la CTA, más ligados al kirchnerismo. Eso más ayer que hoy, ¿no? Sí, más ayer que hoy, más ligados al kirchnerismo, con declaraciones muy duras, desestabilizantes, y después tenés las declaraciones de Daer, que es quizás el sector del sindicalismo más moderado y más cercano a esos sectores del peronismo dialoguista, racional, federal, como se le llama ahora, con el cual nosotros tenemos un canal de diálogo abierto en el presupuesto. Y las declaraciones de Daer fueron, queremos que este gobierno termine, queremos dialogar, tenemos diferencias en la política económica y social. Y me parece que no hay un espíritu de escalar esto. Así que no lo veo, no veo que esto esté, digamos, afectando el diálogo. Primero, que hay una conciencia de que Argentina tiene que tener un presupuesto. Segundo, que no hay críticas estructurales profundas a esta ley de presupuesto, por varias razones. Primero, porque la ley mantiene e incluso amplía el esfuerzo en materia de inversión social, como nunca antes. Segundo lugar, porque hay un esfuerzo compartido entre la nación y las provincias, pero las provincias de alguna forma han sido compensadas en esta negociación. Hay una adenda al pacto fiscal que viene ya con varias decenas de firmas, más de una decena de firmas, y van a sumarse otras, que es una plataforma política sobre la cual el peronismo dialoguista se siente mucho más cómodo, digamos, ¿no? Así que yo te diría que veo un buen ambiente para poder, con modificaciones, con discusiones, aprobar el presupuesto. Una de las cuestiones que estaba instalada, todavía no sabemos, vamos a ver la letra del acuerdo con el fondo, es que hasta que no se aprobara el presupuesto no iba a haber acuerdo con el fondo. Ahora resulta que hoy el presidente Macri y Duhon me dijeron que mañana se anuncia el acuerdo con el fondo y del presupuesto ni siquiera empezaron las reuniones. ¿Vos qué crees que va? Tal vez el acuerdo dice para que se produzcan los desembolsos tiene que estar el presupuesto. Es decir, ¿cómo se conecta una cosa con la otra? Bueno, no sé los detalles. Es probable que pueda decir el acuerdo algo. La verdad es que parte de lo que venimos, se ha conversado con el Fondo Monetario, es que no existan condicionalidades de tipo legal para no condicionar a un Parlamento que es en el cual el gobierno es minoría, con lo cual no puede necesariamente hacerse cargo de hacer delivery de esas condicionalidades que muchas veces pueden excederlo. No creo que esté en la letra quizás fina. Sí hay, evidentemente, en la discusión con el Fondo Monetario mucho celo respecto a la cuestión institucional del presupuesto, la aprobación, la participación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, los recursos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, para que la gente lo sepa, es una oficina muy pequeña, muy técnica, apartidaria, digamos, que tiene como objetivo hacer un análisis técnico, asesorar en la discusión parlamentaria. El informe se presenta este jueves a las 10 de la mañana. Sí. Primero el informe de la Oficina de Presupuesto. Que dirige Marcos Macón, que es una institución en materia fiscal. Respetamos solamente un aviso antes de Ceci, ¿no? Es decir, el que necesita un presupuesto equilibrado es la Argentina, no el Fondo Monetario. Porque digamos, claro, todo esto va a funcionar si finalmente a Argentina le vuelven a prestar, si los argentinos volvemos a soltar los dólares. Esta es la realidad. Eso es lo que va a traer la reactivación, la baja del riesgo país. O sea, si vamos a estar solamente colgados del fondo, eso tarde o temprano digamos, no se agota. No, el fondo es una herramienta para salir de esta emergencia. Nosotros fuimos con un programa de equilibrio fiscal a sentarnos en la nueva negociación con el Fondo Monetario y con un conjunto de medidas bastante importantes ya tomadas en materia fiscal, y el fondo lo tomó, e incluso yo creo que eso hasta
sobrepasó las expectativas del fondo en materia fiscal, el esfuerzo que está haciendo Argentina, considerando que es un año electoral, considerando que somos un gobierno en minoría parlamentaria en ambas cámaras. ¿Cómo logramos el equilibrio fiscal? Esa te la debo, ¿no? Y ahí vos vas a tener un lío porque quieren ponerle impuesto a las cooperativas, que eso es un dato que en tu provincia, en Santa Fe, en Córdoba... En Santa Fe y en Córdoba, eso ya se intentó en la reforma. Se intentó el año pasado, primero, está en la adenda del pacto fiscal con los gobernadores, en segundo, con lo cual ya hay un compromiso político. ¿Y lo firmaron de Santa Fe y Córdoba? Todavía no, yo creo que hay que trabajar en los detalles de esto. Hay digamos, mucha más conciencia que respecto al año pasado de que lo que estamos grabando es la actividad financiera de cooperativas, o sea, ACA, que es la cooperativa más importante de la provincia de Santa Fe, que hace producción, compra, vende grano, digamos, no tiene ningún efecto, no paga ganancias. Pagaría la actividad financiera de algunas cooperativas que hacen cuestiones financieras y de seguros, y lo mismo para las mutuales. Yo creo que hay que trabajar en una redacción que deje afuera a el 80% de las mutuales, que son mutuales de pueblo, que explican el 20% quizás de la recaudación de ganancias. Claro, el que enmascara una financiera con una mutual, ese va a tener que pagar. Ese va a tener que pagar. Entonces hay que trabajar en eso. Yo creo que el gobernador Lipchi, bueno, está en Bolivia ahora, pero si nos ve, estoy seguro que va a estar de acuerdo con esa redacción y con ese espíritu. Y lo mismo para las cooperativas, tratar de, obviamente, salvar a las cooperativas de trabajo, de producción, etcétera, grabar esa parte nomás del negocio que es la parte financiera y dejar a las más pequeñas, a las más débiles, protegidas. Luciano, el acuerdo con el fondo todo indica que va a tener bandas de flotación, que va a tener un piso y un techo para el dólar, serán móviles, pero van a estar explicitadas. ¿Cómo calza esa banda de flotación con un dólar del presupuesto de 40 pesos y monedas? Bueno, primero hay que ver cómo se diseña esa banda de flotación. Tranquilamente podría ser con un centro en 40% promedio. 40 pesos. 40, ¿qué dije? Por ciento. 40%. No, por favor. Borremos esa parte. Digo, 40 pesos el centro. La verdad es que el presupuesto tiene un dólar de 38 a fin de este año y 42 el año que viene, a fin del año que viene, eso son las puntas. Habrá que ver cómo funciona esa banda, digamos, pero bueno, creo que puede ser consistente, debería ser consistente con el presupuesto. Creo que el nuevo régimen monetario va a tener, además de las bandas de inflación, metas de agregados monetarios, o sea que va a haber una combinación. Son objetivos eventualmente inconsistentes si uno pone una banda muy acotada. Esto es un poco técnico. Eso te iba a preguntar. A ver, ¿cómo explícalo un poquito en castellano. Bueno, porque digamos, el caso más simple es cuando vos tenés un tipo de cambio fijo. Cuando vos tenés un tipo de cambio fijo, comprás y vendés a un determinado tipo de cambio y la cantidad de pesos que circula en la economía la determinan los argentinos que compran y venden dólares. Por ejemplo, en la convertibilidad había tipo de cambio fijo, la gente vendía dólares, expandía los pesos. Con lo cual, si vos hubieses tenido una meta de agregados monetarios, hubieses tenido cierta inconsistencia. Le pasaba a Martín Redrado, que él tenía metas de agregados monetarios explícitas y una meta implícita de tipo de cambio, porque él tenía como una suerte de crawling peg, de deslizamiento del tipo de cambio, para no perder competitividad. Lo cual generó un círculo de aceleración de la inflación que nos llevó a ese 25% de promedio velocidad crucero que tenemos. Pero en la práctica tenía grandes problemas para cumplir con su propia meta. ¿Te acordás que se cambiaban los plazos fijos de público a privado? A fin de año que el Banco Nación pasaba de M2 a M1, bueno, en fin. Igual, puede haber alguna inconsistencia. Esos son los problemas que un presidente del Banco Central quiere tener, ¿no? Quiere tener. Cuando te sobran dólares. No, pero te puede pasar lo contrario. Cuando los dólares entran, ¿no? Pero le puede faltar. Para eso están las herramientas de esterilización, que uno puede controlar durante algún tiempo para acomodar las dos variables, un poco lo que hacía Sturzenegger, que compraba con estas bandas. Pero si la banda es ancha, suficientemente ancha, la inconsistencia es menor. Es menos probable que vos tengas una banda suficientemente ancha demasiada inconsistencia con tu objetivo monetario. Si porque tal vez se ponen las bandas para no usarlas. Para no usarlas, es lo que vos decías. Que además, recordá el sistema que se llamaba el sistema de la serpiente cuando se unió la unificación del euro de Europa. Se ponían bandas y en general lo que hacía el mercado era tocar los pisos y los techos y ir haciendo. Y hacía, cuando no tenías problemas graves de credibilidad que se te pegaba al techo de la banda,
tenías como que el mercado iba hasta el techo. Eso era en la época que existían de la convergencia. Las monedas europeas, y el franco alemán, el franco francés, la peseta y la lira contra el euro. Entonces, 2 años que flotaron y la moneda no circulaba. Claro, dar una convergencia al euro, fueron todas las monedas con una banda, y entonces se llamaba el modelo de la serpiente porque hacía esto. ¿Cómo se hace en Argentina para que no esté todo el tiempo tocando el techo esa banda? Bueno, es una buena pregunta. Primero, recuperando la credibilidad en las bandas y en la, creo que es importante y la política fiscal. Y en la política fiscal, la verdad que si lo ves por delante, la política monetaria prácticamente no tiene grandes desafíos después de la casi desaparición de las LEVAX, el no financiamiento al Tesoro. Bueno, la verdad es que te queda el control de la confianza como principal variable, porque la oferta de pesos hoy por hoy está muy limitada, empieza a ser cada vez más limitada y más controlada por el Banco Central. Y además el ajuste fiscal vía la devaluación no fue menor, ¿no? Sí, por supuesto por las malas, pero eso ya está, ¿no? Y después habrá que ver cómo se fijan esas bandas. La experiencia israelí a la salida tuvo un plan de estabilización un poco más grande y después fue a bandas móviles que en realidad estaban asociadas a los targets de inflación. ¿Qué quiere decir? Que el centro de la banda se iba moviendo con el target de inflación y las bandas superior e inferior iban al ritmo de la banda más baja de inflación y de la banda superior. Entonces iba ensanchando en el tiempo. Y eso te sirve para balizar de alguna forma el camino. Se está hablando mucho de la experiencia israelí, que fue la salida de la inflación en los años 80. Yo tuve la oportunidad de viajar este año a Israel, ¿no? Hay que recordar que el plan de estabilización de Israel, entre otras cosas, funcionó. Primero porque técnicamente estuvo bien diseñado, pero porque hubo un gran acuerdo político. Hubo una gran concertación entre todos los sectores políticos que en un momento dijeron, muchachos, basta. Eso es lo que lamentablemente... Cuando arrancó el inflation targeting con gran acuerdo. Gran acuerdo que incluyó una ajuste de las cuentas públicas. Exactamente, con los sindicatos. Por supuesto, había equilibrio fiscal. Un país muy particular que tiene un objetivo nacional muy distinto que nosotros. Pero eliminó su déficit muy rápido. Nosotros estamos haciéndolo recién este año. La última, Luciano, hacenos un resumen lo más sintético que puedas respecto de los tiempos. ¿Cómo viene la discusión? ¿Cómo viene la agenda parlamentaria? ¿Cuándo crees vos que se va a ir aprobando el presupuesto, diputados, senadores? ¿Cómo viene la agenda? Nosotros apuntamos y creemos que vamos a poder trabajar para poder aprobar el presupuesto en diputados a fines de octubre. Digamos el 24 de octubre, que te diría que es el penúltimo, miércoles. ¿Las reuniones de comisión empiezan? Las reuniones de comisión, mañana va a las 12 horas, va el ministro Frigerio, a responder preguntas, etcétera, y a hablar un poco también de la adenda fiscal, el acuerdo con las provincias, que va a ingresar quizás directamente a diputados probablemente, o podría ingresar por Senado y después venir a diputados. El jueves está el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, explicando la reforma a la ley de administración financiera, que es un tema muy técnico que prefiero no abundar mucho. Y después está el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La semana próxima tenemos que conversar con algunos sectores de la oposición, eventualmente ampliar un poco la agenda de funcionarios, si conviene que vayan más funcionarios, si hace falta, y ya nos ponemos a trabajar en las comisiones. No se la van a perder, ahí está eso, que televisan, que se agarran medio de esa piña. Entonces por eso hay que buscar un equilibrio. Todos llevan una frase de chicana preparada. Sí, por eso, si es por algunos sectores de la oposición va hasta el asesor del Ministerio de Defensa a declarar, pero el punto es encontrar un equilibrio y poder trabajar. Y recordá, Willy, que en el medio tenemos leyes complementarias al presupuesto que se van a discutir, bienes personales, que estaba en la adenda de los gobernadores, o por lo menos estaba Eso sobre te iba la mesa. A preguntar, ¿qué pasa con bienes personales? El tema de ajuste por inflación, que es un tema que sé que... ¿Qué pronóstico tenés? Sé que duele en tu corazón porque muchos quisiéramos que opere. No solo en el mío. No, en las empresas sí, pero evidentemente es un tema que también se va a discutir. Y creo que alguna otra cosita más que nos queda también en el Bienes personales va a 1% para todo el mundo. Todavía no hay proyecto. Ese juego, ¿sí? Todavía no apareció el padre de la criatura, pero esperamos que se trate también y te deseamos mucho éxito, mucha suerte y tengan piedad de nosotros. Sí. Estamos tratando de cuidar lo más posible al contribuyente en una etapa que realmente necesita un sacrificio de todos. Hemos puesto las retenciones con el dolor del alma en un momento en que todos los argentinos que pueden deben hacer algún aporte.
el Estado está haciendo también una fuerte reducción del gasto público, quizás sabemos que no se puede ir más rápido, y que además reconozcamos que el 60% del gasto es gasto es ANSES, digamos, ¿no? Y después el gasto en servicios sociales es muy amplio también y ahí no queremos recortar. Luciano, gracias por venir. No, a ustedes. Gracias por venir. Antes de irnos a la pausa, les tengo que decir que el próximo domingo 30 de septiembre a las 8:30 de la mañana se va a realizar la caminata Avon para ganarle al cáncer de mama. Es un evento solidario que busca promover la detección temprana de esta enfermedad y recaudar dinero para la realización de mamografías gratuitas a través del mamógrafo móvil que tiene Avon, y la ALSEC hace una tarea impresionante recorriendo todo el país ese mamógrafo. En lugares muy carenciados donde no hay equipo. La caminata de Avon se realiza desde el año 2005 en más de 50 países. En esta 14 edición en la Argentina se estima que van a participar alrededor de 14.000 personas. Hay mujeres, pero hay un montón de hombres, chicos, hijos, todos. El evento invita a caminar para celebrar la vida a través de un mensaje de detección temprana, y a las mujeres especialmente a ser protagonistas del cuidado de su propia salud. Hay que inscribirse para participar, cierra la inscripción el 26 de septiembre y se puede realizar en www.fundacionavon.org.ar. Bueno, muy bien, señora, vienen los periodistas. Vienen los periodistas políticos. Viene la información, finalmente, este programa. Lo prometimos. Está Eduardo Paladini y Jaime Rosenberg. En el próximo bloque vamos a hablar un poco de política. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Telecentro avanza con vos, por eso siempre te damos más. Ahora tenés 50 megas de internet, más Telecentro Wi-Fi Zone para que te conectes gratis en la calle, más 70 señales de televisión HD y un control remoto con acceso directo a Netflix y YouTube, más la aplicación de Telecentro Play para ver televisión en vivo, series y películas en todos tus dispositivos, más teléfono fijo en tu casa, todo por 1.496 pesos por mes. Telecentro te conecta todo. Bueno, muy bien, señoras y señores, aquí estamos en el tercer bloque del Timón, en vivo hasta las 11 de la noche con los periodistas. Han llegado los periodistas políticos, así que, como decíamos, Jaime Rosenberg y Eduardo Paladini de La Nación y de Clarín, acá para hablar un poco de política. Bueno, se dio algo raro, decíamos hoy con el colega Beto Valdés, que es que habitualmente en política el que saca no pone, pero ahora resulta que Duhovne sacó y puso, ¿no? Lo habían rifado hace 15 días. Hace 15 días estaban buscando... Yo de superministro. Exacto, estaban buscando, ya Melconian estaba buscando equipo y bueno... Qué dinámica, ¿no? Exacto, algunos dicen que por obra y gracia del jefe de gabinete Marcos Peña, otros dicen que por obra y gracia de la señora Lagarde, pero bueno... Ahí está Duhovne, como decías vos, como superministro y empoderado para hacer lo que tiene que hacer ahora, que es, bueno, el acuerdo que se anuncia mañana y todo lo que sigue, ¿no? Sin duda. ¿Cómo vieron lo del presidente en Estados Unidos en general? Para los dos, obviamente. Bueno, lo que decías vos, Willy, me parece que si hay algo que capitaliza este gobierno es la política exterior. Macri, te habrá tocado charlar con él y te dice, me tratan mucho mejor afuera de lo que me tratan acá en Argentina. Hay que ver todo ese capital que recoge afuera, cómo se refleja acá. Hace un tiempo que el gobierno está con dos objetivos claros, la aprobación del nuevo acuerdo con el FMI y la aprobación del presupuesto. Va dando pasos, pero siempre parece que
aparece una piedra en el camino, ¿no? Claro, ¿Qué pasa con esta idea que recién hablábamos con Luciano Laspina, de que el gremialismo, los sectores más combativos empiecen a correr al peronismo supuestamente racional que puede aprobar el presupuesto? ¿Cómo ven ese diálogo y esa movida? Sí, es complicado, sobre todo porque el núcleo duro del gobierno, que es Mauricio Macri y Marcos Peña, digamos, el resto acompaña, digamos. Me da la impresión esa es la mesa súper chica. La mesa súper chica son dos. Y me da la impresión que esa mesa súper chica siempre tiene como una aprehensión a los acuerdos con el peronismo, con el que sea, con la izquierda está muchísimo más lejos, obviamente, y con los sindicatos, a pesar de que hay, como ustedes saben, un ala política que todo el tiempo está tratando de tender puentes. Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, todos los que se denominan el ala política. El que estuvo recién. El señor Laspina también, el diputado Laspina, que intentan, a veces infructuosamente, otras no tanto, tender puentes, pero bueno, hay un núcleo duro que una y otra vez los va alejando a medida que la cosa está mejor. Cuando la cosa está peor, ahí por ahí se acerca la posibilidad de un acuerdo, ¿no? A más acuerdo con el fondo, más estabilización económica, menos a la política. Menos acuerdo político. Sí, el gobierno está muy confiado y la oposición, te diría que justo hablé con un diputado que quiere poco al gobierno y decía que el gobierno va a tener los votos, sobre todo de los diputados que responden a los gobernadores. En el gobierno la mayor duda es Massa, como siempre, después de esos primeros acuerdos en 2016, la incógnita es Massa. El gobierno tiene 108 diputados, necesita 21. Se supone que el grueso lo va a sacar de los que respondan a los gobernadores y no se descarta, como pasó con reforma previsional, que si hay una urgencia, telefonazo a Macri. Sí, claro. Digamos, y en términos de lo que se viene... bueno, un poco hacia adelante, en términos políticos. Reapareció el fantasma de Cristina, ¿no? Sí. Se habló el fin de semana, un gran programa de Jorge Lanata, muy divertido ahí con las imágenes del regreso de los muertos vivos. Sí. Ahora, también es cierto que todas las imágenes que hemos visto en estas últimas horas, ¿no? Un poco de olor a naftalina, ¿no? Un paro un poco anacrónico. Sí. Yo decía, las fotos de los violentos otra vez allí en Plaza de Mayo, todo eso es a pedir de boca de Gran Barba, de Macri. Me parece que eso juega para el oficialismo. Ayuda bastante en momentos en los que te diría que la tropa macrista está bastante desilusionada. De hecho, hay una movida de dirigentes que responden a Peña en el interior del país para decir, bueno, muchachos, para la elección falta todavía, falta un poco, hay que armarse, esto puede salir bien todavía. Y me parece que este tipo de cuestiones, como las que decías vos, el paro donde aparece lo peor del peronismo, lo peor de la oposición, colaboran para alimentar un poco esa, o aventar ese desánimo que hay. Que vos los raspás un poco a los representantes del oficialismo y está como diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Las cosas no están saliendo, económicamente la cosa no sale, tenemos miedo de que en el 2019 nos vaya mal. Conectado con esto que decís, cuando el presidente dice el que va por la reelección soy yo, también está hablando para adentro. No solamente le está diciendo a Wall Street, apuesten a mí, pónganme la plata, porque si no soy yo viene Cristina, digamos. Me parece que también está hablando adentro, ¿no? Internamente algunos, bueno, Jaime también lo sabrá que está día a día en gobierno, que alentaban lo de Vidal. Respecto al otro, me parece que y algunos los de Horacio también. Sí. El peronismo, sobre todo. Claro. El mismo, pero más adelante, todavía no dice. Claro. Pero solo el nivel de la oposición me parece que explica cómo Macri en cualquier encuesta entra en primera vuelta. Tiene un piso de 30 puntos. Acordate, Willy, cuando le fue mal a Alfonsín, un año antes ya se sabía que venía Menem. Cuando Menem empezó con la corrupción, un año antes se sabía que venía de la Rúa. Yo creo que el declive del gobierno solo se entiende que se sostenga por lo que hay del otro lado. Y por va la a ser ausencia de un candidato. Por la ausencia de un candidato, claro, fuerte. Por la opción es Cristina, y creo que claramente va a ser la elección entre el menos malo. Una vez más, ustedes son jóvenes, pero hoy nos estábamos acordando que la última vez que hubo bandas de flotación cambiaria fue con el Plan Primavera.
Pero ¿qué pasa? En esa época Alfonsín estaba de salida. No había reelección. La posibilidad de que eso tuviera... No había fortaleza política atrás de esa. No había 100 millones de toneladas de grano, no existía la siembra. No había 50.000 millones de dólares en el Banco Central. Pero quiero decir, digamos, no había un proyecto de continuidad de Alfonsín en ese momento. Hoy de Macri todavía lo hay, a pesar de todas las dificultades. Por supuesto, dependerá de cómo le vaya la economía el año que viene, seguro. Ahora, también me consta que María Eugenia Vidal traza un puente con los municipios opositores, tiene un minuto a minuto de qué necesita cada intendente de la oposición y demás. Mantiene y sostiene un acuerdo con Massa. ¿Eso sigue siendo un abismo de diferencia con Mauricio Macri o en tiempo de elección? Es otra manera de construir política y me parece que es otra manera de construir sobre todo para gestionar más que para una campaña. De todos modos, en la provincia te dicen, con nosotros nunca se metieron con este estilo de gestionar e incluso te diría que hasta hace 2 meses, antes de que venga toda la debacle, en Cambiemos ilusionaban con cooptar intendentes del peronismo que necesitaran la reelección y dicen, bueno, si Cristina no va, si no le conviene que vengan para este lado. Ahí trabaja mucho Joaquín de la Torre, Joaquín de la Torre y Salvay ahí en tándem. Pero evidentemente hay una manera diferente de gestionar y también de construir política y hasta ahora, por lo menos desde la provincia, no hay queja de que se le hayan metido encima. Y el resto del peronismo, digamos, el peronismo racional, el peronismo negociador, ese peronismo, ¿cuándo termina de fraguar un candidato? Me parece que ¿Cómo son esos tiempos? Sí, me parece que están en la búsqueda. Algunos optan por Urtubey, otros optan por el regreso de Sergio Massa, el regreso triunfal, pero me parece que todavía no hay ninguno que tenga el consenso, el apoyo de todos y bueno, eso también además parecería que otra vez la vorágine de la grieta que los complica, ¿no? Los dejan en el medio. Finalmente, ¿no? Incluso, disculpa, hay algunos que se tratan de parar en el medio, tipo Solá, decir, bueno, agarro un poquito del peronismo homeopático y un poco es el kirchnerismo feo. Lo que pasa es que Solá creo que está apostando a la generosidad de Cristina. Sí. Claro. Sería una Cristina que no conocía. Sería inédito. Una persona desconocida. Una Cristina generosa. Eso incluso, imagínate Willy como está los dirigentes políticos muy generosos. Imagínate Willy como está el escenario, que hasta Scioli dice, bueno, yo saqué 48%, dice, si no yo tenía razón, ¿Por qué no puede levantar la mano? Muestra los videos, dice, yo tenía razón, volvemos al FMI. Y dice, bueno, anóteme a mí también. Me parece que hay una dispersión muy grande y como pocas veces se va a terminar de acomodar el escenario bastante cerquita de la elección. Falta un montón, entonces. Falta mucho y falta poco. Sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Al contrario. Un gusto que estén por acá, ya estarán... Ojalá que vengan más seguido. Muchas gracias. Gracias por haber estado. Bueno, nos queda un avisito más para todos. Si eligieron esos viajes, esos vuelos económicos que tienen miles de escalas y paran por todos lados, te volvés loco después en el aeropuerto buscando Wi-Fi gratis para poder conectarte, olvídate. Ahora con Claro tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 gigas. Así que desde 620 pesos por mes podés usar tu smartphone en toda América como si estuvieras acá. ¿Qué significa eso? Que seguís navegando con los gigas de tu plan, tenés WhatsApp gratis y hablas a precio local. Ya lo sabés, vas a viajar con o sin escalas, viaja tranquilo y usa tus redes y tus aplicaciones sin problema. Roaming América incluido desde 620 pesos por mes, solamente con Claro. Bueno, nos queda un bloquecito más. Último bloquecito, ¿no? Alguna cosita tenemos. Siempre un chismecito hay. Siempre un chismecito, no se vaya. Ahí está. Volvieron los paquetes imbatibles a despegar. Ahora más imbatibles que nunca. Este verano, paquete a Florianópolis. 7 noches en 6 cuotas sin interés de 4.700 pesos con Mastercard. Sí, escuchaste bien. 6 cuotas sin interés de 4.700 pesos con Mastercard. Viví una experiencia imbatible. Solo en Despegar. Despegar.com. Viajar es posible. La cantidad incorrecta de precalentamiento. La cantidad justa de malta. Por eso es suave y refrescante. El nuevo Glade Gel adhesivo me da esa sensación de frescura continua.
generando una suave brisa a lavanda con cada descarga. Aprovecha sus 6 discos para llevar fragancia a todos los baños de tu hogar. S.C. Johnson, una compañía familiar. Todas las cocinas tienen un límite. Te sugerimos que no cruces el de ella. Protege tu familia de las cucarachas con Raid Max Aerosol. Y defende tu cocina. S.C. Johnson, una compañía familiar. ¿Qué es la libertad? ¿Es irte sin decir a dónde vas? ¿Abandonarlo todo? No. Ser libre es tener la oportunidad de elegir. Elegir vos tu camino. Salí a perderte. Volvé a encontrarte. Necesitas apretar con fuerza el volante del destino. Necesitas volar libre por los caminos. Y más que nada, necesitas... 420 lucas. Y nos subimos a un 0. Flete, patentamiento, todo. Pedí un préstamo 7x6 de BBVA Francés a 7 años y pagá solo 6. Sácalo online, seas o no cliente. BBVA Francés, creando oportunidades. El nuevo Glade Cono elimina los malos olores de mi baño, dejando la frescura de un campo de lavandas. Su delicada fragancia transforma ese lugar en el que pasamos muchos momentos en familia. Compartir. Tenemos una fragancia para eso. Conócelas. Creado solo por Glade. S.C. Johnson. ¿Acaso es ilegal llevar tu estilo más allá de las fronteras de tu hogar? Pregúntenselo a este oficinista y a su delicado piso gato. Blem 3 en 1 limpia, da brillo y fragancia a todos los pisos por igual. A tus pisos créelos como son. Cuídalos con Blem. S.C. Johnson. Abracadabra. Descubrí la magia y descarga la app. Cadabra. La magia está con vos. Promo Raid Detective de Insectos. Ahora con Raid, además de protegerte, podés renovar tu casa. Porque comprando cualquier producto Raid, podés ganar. Ingresá a promoraid.com.ar, carga los datos solicitados y gana una orden de compra de 150.000 pesos para renovar el espacio de tu casa que quieras. Se sortean 12 órdenes de compra. Transforma tu casa con Raid. Explorar el mundo. Tocar, sentir, como lo hacíamos antes, como si fuera la primera vez. Él puede tener tus ojos, tu sonrisa, vos podés tener sus manos. Por eso nunca dejes de tocar, porque el mundo está hecho para eso. Nueva línea de cuidado de manos de Lisoform. El Lisoform que ya conoces, ahora para tus manos. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. S.C. Johnson, una compañía familiar. El piso es un universo de infinitas posibilidades, porque cuando crecemos dejamos de disfrutarlo. El nuevo Glade limpiador multisuperficies te invita a disfrutar de sus fragancias como un campo de lavanda que inspira nuevas aventuras. Diversión. Tenemos una fragancia para eso. Glade. S.C. Johnson, una compañía familiar. Glade Multisuperficies. Descubrí todas sus fragancias. Baygon es poder de protección contra cucarachas y arañas. Elegí Baygon. Protección efectiva a tu alcance. Probá la efectividad en sus nuevas presentaciones Mata Moscas y Mosquitos y Casa y Jardín. En este país hay que remarla más que en cualquier otra parte del mundo. ¡Acá! ¡El 10% de propina no está incluido en la cuenta! ¡Pero tenés que ganar! Laburar acá cuesta el doble. Por eso elegís un vino hecho con el mismo esfuerzo con el que vos haces las cosas. Hay un laburante, hay un toro. Che, ¿quién sirve la comida? ¿Acá nadie labura? Tocar el mundo es una experiencia maravillosa, pero no el momento de limpiar tu baño. Con Lisoform discos activos, mantenés tu inodoro limpio y fresco y tus manos siempre protegidas. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform.
el aroma de un nuevo comienzo. La suave brisa a lavanda despierta la emoción al ver ese nuevo anillo en tu mano. Esa sensación de seguir estando de luna de miel 10 años después. Complicidad. Tenemos una fragancia para eso. Creado con ingenio solo por Glade. S.S. Johnson, una compañía familiar. Entonces le digo, ¿se te cayó el sistema? Levántalo. La cantidad incorrecta de chupamedismo. La cantidad justa de malta. Por eso es suave y refrescante. Bueno, muy bien, es el último bloque del timón, señora. Sí, tenemos que agradecerle como todas las semanas a la gente de EcoGear. Todos nuestros invitados se llevan un kit de productos de EcoGear, productos para la caída del cabello, una pyme nacional asociada con científicos del CONICET. Se encuentra en todas las farmacias y también en www.ecogear.com.ar. Bueno, avisos parroquiales. Sí, doble felicitación y gran cariño a nuestro colega Marcelo Bonelli. Primero porque la semana pasada metió la primicia de las bandas cambiarias. Exactamente. Así que aplauso. El viernes todo el periodismo económico leyéndolo. Duda. Y además un abrazo para él y para Edgardo Alfano y para todo el equipo de A Dos Voces que lograron Martín Fierro de Oro. Martín Fierro, mejor programa periodístico, merecidísimo, 25 años ese programa, y Martín Fierro de Oro. Saludos a mi amiga personal, además, Marina Biuso, la mujer en ese equipo, y Sergio Farela también. Así es. Bueno, señora, nos vamos. Nos vamos el martes que viene, equipo completo. El Beto presente, ya lo tenemos fichado. Así que la semana que viene, como todas las semanas, a las 10 de la noche acá en el canal 26 los esperamos. Fue una producción de 4D Producciones.